tengo al otro lado de la línea esperando desde hace unos minutos a Rodrigo Martínez García, que es secretario general de Valens en Barcelona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana, gracias a Valens, en las últimas horas hemos conocido cómo el 80% de los detenidos de este año hasta el mes de junio en Barcelona son extranjeros. ¿Por qué parece que el consistorio de Ada Colau está ocultando estas cifras que les ha dado la Guardia Urbana? Bueno, parece que lo que no quieren es sobre todo tener una imagen real de la situación, ¿no? Que yo creo que es lo principal que uno necesita si quiere gobernar cualquier ciudad o comunidad autónoma. Nosotros hace unos meses denunciamos que el 80% de los actos delictivos en la ciudad se producían por manos de delincuentes extranjeros. Nos tacharon de mentirosos para arriba. Y ahora la Guardia Urbana ha proporcionado, nos ha facilitado, hemos hecho un trabajo de indagación importante, que el 76% de todas las detenciones que se produjeron en el primer semestre de 2022 fueron precisamente con delincuentes extranjeros, ¿no? Entonces, es importantísimo, como decía, tener una foto de cuál es la realidad de la situación en primer lugar. Eso es lo principal, ¿no? Luego, reconocer el problema. Hemos de reconocer que en la ciudad de Barcelona tenemos un problema con la delincuencia, un problema muy grave, y que parte de este problema viene precisamente de población extranjera. Ahora hemos de buscar soluciones. La primera solución aquí es la responsabilidad de las administraciones, que son las que tienen la obligación de atender. Primero, atender a las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad y, segundo, atender las necesidades de seguridad de la ciudad. Ahora mismo la Generalitat de Cataluña es el máximo responsable precisamente en hacerse cargo de esta integración, o como es el caso de los menores extranjeros no acompañados, donde también tiene la responsabilidad y la obligación de la tutela de estas personas. Y la realidad es que nosotros vamos a presentar medidas precisamente para que las administraciones se hagan responsables de sus obligaciones, y lo que nos dicen es que no hay ningún problema. Lo que nos dicen es, básicamente, lo que hacen es obviar la realidad, ¿no? La realidad es que en Cataluña tenemos unos índices de delincuencia muy altos. En Barcelona está creciendo los índices de delincuencia, y la tendencia, sobre todo, está claramente al alza, ¿no? Aquí, cuando hablamos de este 76%, hemos de tener en cuenta que son solamente datos de Guardia Urbana, y hemos de tener en cuenta también que ahora mismo se está denunciando aproximadamente el 20% de los actos de delincuencia. Por tanto, hay muchos robos y atracos que se están quedando sin denunciar, ¿no? Ya un poco porque hay como esa tendencia de la población de acostumbrarse, ¿no?, a la situación que tenemos ahora mismo en Barcelona, lo cual es un problema grave, porque no nos permite ver cuál es la realidad y tampoco nos permite atajar el grave problema que tenemos en la ciudad. Rodrigo, pero también Barcelona tiene un gran problema con la ocupación. De hecho, la ciudad condal parece haberse convertido en un paraíso para la delincuencia. ¿Cuáles son esas tipologías delictivas que más se repiten en Barcelona? Bueno, sobre todo tenemos problemas graves con la ocupación. Se han detectado la presencia de mafias especializadas en ocupación y extorsión. Tenemos un grave problema con el tráfico de drogas. Ahora mismo Cataluña es uno de los principales productores de cannabis de Europa. Tenemos un ayuntamiento, por ejemplo, que promueve la apertura de clubs de cannabis. Esta misma semana nos hemos enterado del cierre de uno de estos clubes de cannabis, que hemos solicitado ya en repetidas ocasiones que se cierren, porque son un foco de tráfico de drogas. Tenemos un grave problema con la trata de blancas, y sobre todo tenemos un grave problema que es el que mayor ha crecido en los últimos años, que es precisamente con las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales cuesta entender, ¿no?, cómo este gobierno del ayuntamiento, pues tan feminista, que tanto iba a defender a las mujeres, pues resulta que precisamente están siendo con este gobierno las mujeres las más agredidas. ¿Dónde está el problema? Porque en esta casa llevamos denunciando desde hace bastante tiempo cómo estos inmigrantes ilegales llegan a España y al final ellos pretenden imponer
su cultura por encima de la nuestra, y no sé si desde Valens compartís también esa misma opinión. Bueno, yo no creo que la cultura del inmigrante sea la de la delincuencia. Yo creo que la cultura del inmigrante es la la del trabajo, la de formar una familia en un lugar nuevo, ¿no? Principalmente, y eso es lo que entiendo por una persona que emigra a otro país, busca una oportunidad. Pero sí que es verdad que la facilidad que está habiendo para poder delinquir está atrayendo a delincuentes de otros países, ¿no? Es decir, no es que sean inmigrantes que vienen a delinquir, es que en muchos casos ya son delincuentes que vienen precisamente a delinquir por la pasividad que hay, un poco por esa pasividad que tienen las administraciones de tratar el problema de la inseguridad, sobre todo, ¿no? Y luego esas reticencias a veces de hablar de la realidad, es decir, de que hay una parte de población extranjera que se dedica a la delincuencia. Hay que entender también que en muchos casos, sobre todo en el caso de menores extranjeros no acompañados, no les queda otro remedio que dedicarse a la delincuencia, ¿no? Es decir, cuando están fuera de su núcleo familiar, cuando hay unas administraciones, como es la Generalitat de Cataluña, que se tiene que hacer cargo de estos menores, no se hace cargo, estos menores son las víctimas perfectas para las mafias de robos, de ocupaciones, para el tráfico de personas, para la explotación sexual. Entonces, lo primero, lo esencial es que las administraciones se hagan cargo de cuál es la realidad que tenemos y sobre todo lo que es en el caso de los menores que no tienen una tutela y esa tutela recae sobre la Generalitat de Cataluña, los primeros responsables de estos problemas es precisamente las administraciones que no se hacen cargo. Rodrigo Martínez García, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchas gracias a vosotros.